En este ejercicio vamos a resolver los dos tipos de promedio que hemos visto en clase, promedio ponderado y promedio normal. Vamos a comenzar con el promedio ponderado. Aquí tenemos una lista de 25 alumnos en donde ya está asignada su calificación de sus evaluaciones bimestral, final y evaluación continua. Podemos notar que cada evaluación tiene un porcentaje asignado. El bimestral 40%, el final 50% y la evaluación continua 10%. Sumados esos porcentajes nos dan el 100% de la calificación. Para obtener el promedio ponderado, lo primero que debemos hacer es calcular cada porcentaje de cada evaluación. Comencemos con el bimestral, que vale 40%. Para calcular ese porcentaje simplemente multiplicamos la cantidad, en este caso la calificación que está contenida en la celda C2, por 0.4, que es el equivalente a 40%. Ahí podemos observar la fórmula y al copiarla en el resto de la columna obtenemos el 40% de cada una de las calificaciones de los 25 alumnos. El mismo procedimiento para calcular el 50% del examen final, simplemente multiplicamos la calificación, pero ahora por 0.5, que es el equivalente a 50%. Ahí tenemos el porcentaje del primer alumno, copiamos en el resto de la columna y tenemos el porcentaje de los 25 restantes. Por último, la evaluación continua, multiplicamos la calificación contenida en la celda G2 por 0.1, que es el equivalente a 10%. Copiamos en el resto de la columna y con eso terminamos la parte de calcular los porcentajes. Para tener nuestro promedio ponderado, el último paso es sumar esos porcentajes que calculamos. Vamos a sumar el 40% que calculamos más el 50% más el 10%. Notemos que el primer alumno tuvo 10 en cada una de sus evaluaciones y los porcentajes, el 40% tuvo 4, 50% tuvo 5 y el 10% tuvo 1. Al sumar esas tres cifras nos tiene que dar un 10 cerrado. Y en el resto de los alumnos que tienen diferentes calificaciones nos va a dar su promedio calculado de acuerdo a la calificación que obtuvo cada uno de ellos. En la columna final, en la columna verde, ya tenemos una calificación redondeada. La vamos a utilizar ahora para calcular el promedio general. El promedio general es un promedio normal. Ese promedio normal se calcula sumando las 25 calificaciones de todo este grupo y dividiéndola entre 25. Pero para no hacer una fórmula tan larga, utilizamos la función promedio. Ahí está el nombre de la función. Abrimos el paréntesis para introducir los argumentos y para no estar introduciendo celda por celda, solamente seleccionamos toda esta columna. La volvemos a hacer y notemos que se introdujo el rango J2 hasta J26, que es en donde están las 25 calificaciones. Cerramos nuestra función y podemos observar que el promedio general del grupo es 780 con la función promedio. Ahí tenemos los dos ejemplos, promedio ponderado para cada alumno y promedio normal para el promedio general del grupo. Vamos ahora con referencias relativas y referencias absolutas. Referencia relativa nos habla de cuando utilizamos celdas en una fórmula y esa fórmula la copiamos, estas celdas van a ir aumentando de manera gradual en relación a la posición que ocupan. Veámoslo más claro con un ejemplo. Aquí vamos a hacer la tabla del 12. En la columna A tenemos el número 12 y en la columna B tenemos los números del 1 al 10. Vamos a obtener en la columna C los resultados de las diferentes multiplicaciones. Multiplicamos las celdas que contienen las cantidades. La celda A2 que contiene el número 12
por la celda B2 que contiene el 1. Ahí tenemos nuestro primer resultado y solamente nos resta copiar la fórmula al resto de la columna para completar nuestra tabla del 12. Así de sencillo lo podemos hacer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Observar las fórmulas. La primera que hicimos es A2 por B2. Podemos ver las celdas que están referenciadas. Ahora, al copiar en la siguiente fórmula, en la siguiente fila, nos actualiza nuestro resultado a 24. La razón es de que la fórmula insertada es A3 por B3. Podemos ver que gradualmente va aumentando la posición de las filas de nuestra fórmula. Vamos a la siguiente, podemos observar que dice A4 por B4, A5 por B5, A6 por B6, A7 por B7. Fueron aumentando de manera gradual al hacer la copia hacia abajo de manera vertical, y esto es lo que nos da las referencias relativas. Podemos continuar. Si copiamos nuestro 12 más hasta abajo y hacemos que nuestra tabla de multiplicar llegue hasta el número 20, solamente nos resta copiar la fórmula y se va actualizando. Podemos ver los resultados que están calculados de manera correcta, ya que en esta barra de fórmulas podemos ver que la misma fórmula que se introdujo al principio va aumentando de manera gradual, y así sin problemas podemos obtener diferentes resultados. Por último, referencia absoluta. Vamos a hacerla con este ejemplo para calcular el importe de algunos litros de gasolina. Vamos a ponerlo hasta 20 litros. Bueno, para poder hacer este cálculo, simplemente analizamos. Tenemos que multiplicar los litros de gasolina por el precio por litro que tenemos en la celda G2. Hagámoslo en el principio de esta columna. Vamos a multiplicar un litro que se contiene en la celda A3 por el precio por litro que tenemos en la celda G2. Le damos Enter y tenemos nuestro resultado correcto. ¿Qué pasa si lo copiamos como en el ejemplo anterior de las referencias relativas? Si lo hacemos, obtenemos esto, que significa que estamos multiplicando algo diferente, algo incorrecto. Vamos a analizar cuál fue el error y lo vamos a corregir. La primera, como lo pudimos notar, está correcta. En la celda A3 tenemos un litro de gasolina y en la celda G2 tenemos el precio por litro. Hasta ahí no hay ningún problema. Vayamos a la siguiente. En la siguiente tenemos aquí una línea que con el formato de moneda es igual a un 0. ¿Cuál es la razón? Si observamos la fórmula, en A4 tenemos 2 litros de gasolina, pero en la celda G3 no tenemos absolutamente nada. Estamos multiplicando 2 por 0. Lo mismo sucede en la siguiente copia de la fórmula. Tenemos aquí en A5 tenemos 3 litros, pero en G4 no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que multiplicar, aquí porque apareció error, A4 por G5. Posiblemente aquí tenemos algún texto o algún apóstrofe, algo oculto, pero bueno, vamos a evitar eso. Lo que queremos es que todas las fórmulas, al copiarlas hacia abajo de manera vertical, en la columna A no hay problema que vaya aumentando A3, A4, A5, etcétera, pero la celda G2 queremos que se permanezca estática, que no se mueva, que todas nuestras fórmulas sean A3 por G2, A4 por G2, A5 por G2, etcétera. ¿Cómo lo logramos? Muy sencillo. A nuestra primera fórmula que quedó correcta, aquí en la barra de fórmulas la seleccionamos y con la tecla F4 observemos que se le inserta. Se le insertó ahora símbolo de pesos antes de la letra y símbolo de pesos antes del número. Eso se llama referencia absoluta. Eso va a evitar de que esa celda se mueva, va a permanecer estática en el copiado de la fórmula.
Al darle Enter tenemos el mismo resultado, pero vamos a observar el cambio al copiar al resto de la tabla. Ya podemos observar que tenemos los cálculos correctos y solamente nos resta revisar nuestras fórmulas. La primera, como ya lo vimos varias veces, A3 por G2. Podemos ver la siguiente, A4 por G2, A5 por G2, A6 por G2, A7 por G2, A8 por G2, A9 por G2, A10 por G2, etcétera. Todas se multiplican por G2, ya que la celda G2, que es la que contiene el precio por litro, es la que permanece estática. Y así, con este control podemos cambiar el precio del litro y vean que nuestra tabla se va actualizando. Esa es la finalidad de utilizar una hoja de cálculo y en este ejemplo podemos ver claramente a qué nos referimos con referencia absoluta.